Colosenses 1, del 9 al 10. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos a orar en esta noche para que el Señor nos guíe y podamos recibir su palabra, no conforme a nuestro propio conocimiento, sino conforme al conocimiento y a la sabiduría de Dios. Amado Dios, Padre Celestial, nos humillamos delante de tu presencia, amado Padre, conscientes de nuestras debilidades, conscientes de nuestras limitaciones. Pero en esta noche, Señor, queremos acercarnos a tu palabra preciosa, para que de ella fluya el entendimiento conforme a tu corazón, conforme a tu propósito, Señor, para nuestras vidas. Así como está escrito en tu palabra, Señor, que así como la lluvia riega los campos para que la semilla crezca y dé pan a que come, así también tu palabra no salga vacía ni llegue vacía, sino que sea recibida en nuestros corazones, produciendo el fruto que necesitamos. Limpia nuestra mente, nuestro corazón de todo prejuicio, de toda preocupación, y ayúdanos a entender, Señor, el propósito de tu palabra en la dimensión en que tú la expresas, Padre querido, en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué es importante el conocimiento conforme a la sabiduría de Dios? Por un momento pongámonos a pensar en un ama de casa de un país en donde se habla inglés. Y alguien habla acerca de un mouse. Los peruanos diremos, se está hablando de un ratón. Y la ama de casa se va a asustar, ¿dónde está el ratón? ¿Dónde está el mouse? Pero si hablamos a uno que está acostumbrado a manejar la computadora, cuando le decimos dónde está el mouse, no nos va a traer un roedor, un ratón, sino que nos va a traer ese aparatito como el que navegamos por internet. Entonces, vean, la sabiduría conforme a un ama de casa que va a pensar en un roedor, en un ratón, y la sabiduría o el conocimiento conforme a un entendido en computadoras. Estamos hablando de la misma palabra en un contexto diferente y con un significado diferente. Entonces hay muchas enseñanzas al interior de la palabra de Dios que cuando las leemos conforme a nuestro propio conocimiento, la entendemos de una manera y muchas veces de una manera errada, porque no es conforme al propósito con que Dios dio su palabra. ¿Comprenden entonces eso? El conocimiento conforme a la sabiduría de Dios. Y en esta noche esa es nuestra oración, como el apóstol Pablo lo dice. A veces yo me siento incómodo cuando me dicen, no, tú entras en muchos detalles como tratando de confundir a los que te escuchan. Yo creo que para los que ya tienen por lo menos 5 años en los caminos del Señor y que han leído por lo menos una vez toda la Biblia, entonces tal vez pueda resultar un poco aburrido que entremos en algunos detalles en cuanto al contenido de la Biblia. Pero en una congregación joven en donde algunos de ustedes todavía no tienen ni siquiera 1 año de haber sido bautizados, entonces es una novedad lo que puedo decirles en esta noche.
Y es ahí donde yo quiero que pongamos atención. Que los que ya conocen lo que les voy a decir, pues estén orando para que los que por primera vez lo escuchen, lo tomen conforme al conocimiento de la sabiduría de Dios. Porque eso es lo que nos va a edificar en esta noche. Hermanos, cuando nosotros miramos, por ejemplo, Juan 3:16, se dice que es el corazón del Evangelio. Y entonces escuchamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todos inmediatamente pensamos en lo infinito del amor de Dios, en lo inexplicable del amor de Dios. Pero nos quedamos ahí. Y es nuestro versículo favorito, y tal vez para muchos de nosotros sea el primer versículo que aprendimos de memoria cuando llegamos a los pies del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces así aprendemos versículos aislados, porciones de la palabra en forma aislada. Lo que predicó la hermana el mes pasado me impactó terriblemente, pero ya no me acuerdo en qué parte de la Biblia está. Me acuerdo del mensaje, pero no me acuerdo en qué parte de la Biblia está. Hace un año atrás predicó fulano de tal y me impactó lo que dijo, pero no sé en qué parte de la Biblia está. Pero llega un momento, amados hermanos, en que no va a haber predicador a tu lado, no va a haber alguien que te motive para que puedas escuchar la palabra de Dios, y entonces tengas que aprender a buscar tu propio alimento. Y es ahí donde necesitas tener una motivación para abrir las páginas de la Biblia, y cuando se abren las páginas, que se abran, más o menos tengas una idea de lo que vas a encontrar. Entonces, bajo esa premisa, tomando como punto de partida ese entendimiento, si nosotros abrimos la Biblia en el Nuevo Testamento, inmediatamente vamos a pensar en Juan 3:16, pero el Evangelio de Juan es el cuarto evangelio que está dentro de la palabra de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a tener 4 evangelios cuyo contenido es narrarnos, darnos a conocer acerca de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los lugares que recorrió, de dónde procedió, qué milagros hizo, qué enseñanzas dio. Y así nos vamos a ir adentrando en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hasta descubrir que Él es el Hijo de Dios. Y cuando descubrimos que Él es el Hijo de Dios, entonces recién en ese momento vamos a entender la esencia de Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando eso le digo yo a un musulmán, me dice, Dios no tiene hijos. Bueno, ahí terminó la discusión. ¿Por qué? Porque yo tendría que explicarle desde Génesis hasta Apocalipsis para que él entienda que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero si yo me adentro en las páginas de la Biblia, en los 4 evangelios, voy a encontrar acerca de todo lo que los evangelistas escribieron con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora abro el Evangelio de Mateo. ¿Y qué es lo que encuentro en el Evangelio de Mateo? Encuentro que el Evangelio según San Mateo fue escrito por un hombre llamado Leví, un cobrador de impuestos, a quien Jesús un día, entrando a Capernaum, le encontró en la mesa de los impuestos, sentado ahí cobrando los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Leví le siguió y se convirtió en uno de sus discípulos. Y como discípulo del Maestro, él vivió de cerca experiencias que le permiten escribir luego el Evangelio según San Mateo.
Y la inspiración del Espíritu Santo para Mateo viene en que Mateo entiende que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando yo leo el Evangelio de Mateo, voy a encontrar características, expresiones que me guían hacia eso. Porque dice, y estas cosas hizo Jesús, o estas cosas dijo Jesús, para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta tal, o a veces dice, para que se cumpliera lo que está escrito por el profeta, sin decir el nombre. Y de alguna manera es un evangelio que está guiado para que los judíos, los que conocen el Antiguo Testamento, puedan entender que ya no necesitan estar esperando la venida del Mesías como algunos todavía hasta ahora están esperando, sino que el Mesías ya vino y es la persona del Señor Jesucristo. Porque estas cosas hizo Jesús para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal y tal. Y cosas importantes para los judíos era, por ejemplo, que cada quien supiera de qué familia procede. Era importante para ellos como se sentían o se consideraban y eran escogidos descendientes del pueblo de Dios, descendientes del pueblo escogido de Dios según el linaje de Abraham. Para ellos era importante que se mencionara la genealogía. El que menos, por lo menos la cabeza de familia, sabía de dónde procedía su familia y podía recitar hijo de fulano, que fue hijo de fulano, que fue hijo de fulano, y así sucesivamente. Y cuanto más lejos llegaba en su descendencia, finalmente decía hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán. Entonces, el Evangelio de Mateo, en su primer capítulo, encontramos la genealogía de Jesús, pero conforme al linaje de José, el padre putativo de Jesús, el padre en la tierra, el esposo de María, bajo cuyo cuidado creció Jesús en sus primeros años. Entonces, eso es lo que encontramos en Mateo. Entonces, cuando yo abro el Evangelio según San Mateo, voy a encontrar enseñanzas que están muy combinadas con el Antiguo Testamento y que los judíos lo podían entender porque en las sinagogas, por lo menos cada día de reposo, estudiaban las Escrituras. Luego está el Evangelio según San Marcos. Si Mateo es el Evangelio en donde Mateo dice que Jesús es el cumplimiento de las profecías en el Mesías esperado, Marcos escribe este evangelio. ¿Quién lo escribe? Lo escribe Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, el que le causó una gran amargura a Saulo de Tarso en su primer viaje misionero con Bernabé y que se terminó regresando del viaje misionero. Pero cuando se regresa, no se regresa a cualquier sitio, sino que viene y comienza a ser discípulo de alguna manera de Pedro. Y Pedro va a conversar con él, experiencias personales de su caminar con Jesús. Y de eso resulta el Evangelio según San Marcos. No viene a ser sino el Evangelio narrado por Pedro en la pluma de Marcos, de Juan Marcos. Y este Evangelio nos presenta al siervo de Dios, al Hijo de Dios, como sirviente, como alguien que está dispuesto a servir. Y encontramos una característica muy especial, encontramos una dinámica de Jesús que no estaba tranquilo en un solo sitio. Inmediatamente que hacía una cosa aquí, ya estaba yendo hacia el pueblo siguiente, y estas cosas sucedieron inmediatamente después, y luego, y así sucesivamente. Entonces nos narra una secuencia de acciones del siervo en ejercicio. Esa es la característica del Evangelio según San Marcos. Entonces, si nosotros queremos conocer a un Jesús activo, como diría un político muy antiguo de Perú, hechos y no palabras, bueno, vamos al Evangelio de Marcos y ahí vamos a encontrar a un Jesús activo. Luego, tenemos el Evangelio según San Lucas, que es escrito por el médico de Macedonia, Lucas.
Un hombre que se va a unir al ministerio de Pablo en uno de sus viajes misioneros y se va a convertir en el acompañante fiel de Pablo en muchos de sus viajes misioneros y de alguna manera en su médico de cabecera. Lucas, por su formación científica para su tiempo, pero un médico de su momento, es alguien curioso, es alguien que no se conforma a que me contaron o algo que solamente vi. Él va a escribir el Evangelio según San Lucas y luego el segundo tratado, que sería el libro de los Hechos de los Apóstoles, dirigido a un hombre llamado Teófilo. Y es alguien importante porque cuando se dirige a él, dice: luego de haber observado e indagado diligentemente, escribo estas cosas de hechos que sucedieron ciertísimamente entre nosotros. Es un reportaje periodístico escrito por Lucas, un médico. Este Lucas va a preguntar: sucedió este milagro, bueno, ¿quiénes estuvieron presentes? Fulano, fulano y fulano. Vamos a preguntar de los 10 leprosos, vamos a preguntarle al leproso que regresó. Eran 10, pero uno regresó. Ese tiene que saber de primera mano cómo se sintió cuando vino delante de Jesús para agradecerle por estar limpio de su lepra. Es Lucas el que se va a acercar a María, el que va a conversar con María, la madre de Jesús, y de primera mano, de primera voz, va a escuchar cómo Jesús fue engendrado en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Es a través de María que va a llegar hasta Ananías y hasta Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, y ellos le van a explicar lo milagroso del nacimiento de Juan el Bautista, de una mujer estéril y de un hombre anciano que no podían tener hijos. Y sin embargo, cómo de ellos nace el que sería el pregonero, el pionero, el anunciador del que viene después. Juan el Bautista, la voz del que clama en el desierto, enderezar los caminos del Señor. Entonces, cuando nosotros leemos el Evangelio según San Lucas, vamos a encontrar primero hechos históricos, porque nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Jesús mismo en el Evangelio de Lucas se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Es el personaje de la historia que muchos quisieran borrar, pero que no pueden porque es un personaje real en la historia. Y el Evangelio de Lucas lo narra de esa manera. En tercer lugar, es el Evangelio dirigido a los gentiles. Porque Teófilo de lejos no tiene un nombre judío, por lo menos era romano. Y entonces el Evangelio según San Lucas es un Evangelio dirigido a los gentiles. Un detalle, por ejemplo, es cuando Jesús dice acerca de que la higuera que él maldijo porque no encontró fruto en ella, dijo: en esto conoceréis que el tiempo está cercano, cuando veas que de nuevo florece la higuera. Lo dice en Mateo, pero en Lucas va a decir: cuando estas señales están cumpliéndose y vean que florece la higuera y los otros árboles. Ya no es solo la higuera, sino también la higuera representa en las escrituras al pueblo de Israel, y los otros árboles son las naciones alrededor que siempre han tratado de eliminar a Israel como el pueblo de Dios. Y por eso es importante para nosotros cuando en 1948 Moshe Dayan y David Ben Gurión están frente al muro de las lamentaciones y dicen: hemos llegado al lugar más santo de los santos, y desde este momento
en el día 14 de abril de 1948 se instituye de nuevo Israel. Después de 20 siglos de estar dispersos, Israel se convierte de nuevo en una nación. Y todos los que hemos nacido después sabemos que Israel es un país. Después de que estaba disperso por todo el mundo, ahora Israel todavía ocupa un lugar geográfico, y ahí está la cueva de Macpela, en donde Abraham pudo enterrar a su muerta, a Sara, cuando no tenía en dónde enterrarla. Entonces, son señales de que cada uno de estos evangelios tiene una característica importante. Entonces, si yo como gentil, que no tengo descendencia de judíos, quiero entender la persona de Jesús, bueno, comienzo con el evangelio de Lucas. Si quiero comprender de alguna manera por qué está relacionado Jesús con el Antiguo Testamento, mi mejor guía va a ser Mateo. Luego está el cuarto evangelio, el evangelio escrito por el discípulo amado, uno de los hijos del trueno. Les llamaban los hijos del trueno porque tenían un carácter terrible, pero uno de ellos era amado por Jesús y tenía tal confianza que podía recostar su cabeza en el costado de su maestro. Y él va a escribir el evangelio según San Juan. Y él va a escribir que Jesús es el Hijo de Dios. Él va a escribir que Jesús es la manifestación máxima del amor de Dios. Porque él sintió de primera mano, sintió en primera experiencia el calor del pecho de Jesús cuando él se recostó junto a él. Por eso él, así mismo, se llama el discípulo amado. Entonces el evangelio de Juan fue escrito por este discípulo amado en obediencia a la visión apocalíptica. Cuando nosotros leemos el primer capítulo de Apocalipsis, encontramos a un Juan cayendo en éxtasis allá en la isla de Patmos, un anciano de más de 80 años de edad, sorprendido, y en su visión gloriosa él va viendo a uno semejante al Hijo del Hombre caminando en medio de 7 candelabros. Y él cae como muerto porque no puede con la visión que tiene. Pero le dije, no temas. Y en el contexto de lo que está conversando, le va a decir, en Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha, y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que van a ser después de estas. ¿Cuáles son las cosas que has visto? Juan, apóstol de Jesús, que recostó su cabeza en el costado del Maestro, va a escribir el Evangelio según San Juan. ¿Cuáles son las cosas que son en el momento en que Juan estaba en la isla de Patmos, estaba después de haber pastoreado congregaciones en Asia Menor y estaba viviendo la realidad de la iglesia en ese momento? Y por eso escribe 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Dijo un hermano así como el pastor Silvio, que le gusta hacer cosas, dice, ustedes saben, hermanos, que había una competencia entre Pedro y Juan. ¿Cómo así? No, dice, Pedro puso primera y luego segunda, pero Juan vino, puso primera, segunda y tercera. Entonces, bueno, eso nos ayuda a recordar de que Pedro escribió 2 cartas, pero Juan escribió 3 cartas, y esas cartas son en obediencia a lo que Jesús le dijo, escribe las cosas que son. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, encontramos la visión apocalíptica de las cosas que han de venir. El libro de profecía por excelencia del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, lo escribió Juan en obediencia a lo que Jesús le dijo en aquel día del Señor, cuando cayó en éxtasis
y estaba en la presencia del Señor. Entonces en eso nosotros tenemos 4 evangelios y tenemos la razón de las escrituras de estos evangelios. Y Juan, no contento como haberlo escrito, él fundamenta sus escritos. Por ejemplo, nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice lo siguiente: por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el motivo por lo cual Juan, en obediencia, va a escribir el Evangelio. Muchos libros se podrían haber escrito acerca de la vida de Jesús. Inclusive se contaban historias que no están escritas. Pero estas cosas, las que están en el Evangelio de Juan, las que están en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, se escribieron. ¿Para qué? Creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces nosotros ahí ya vamos entendiendo que el Evangelio no es solamente Juan 3:16, sino que es una historia activa que nos llena de conocimiento necesario para entender la magnitud del amor de Dios. Que ya no es simplemente que Dios amó al mundo. No es solamente que Dios tuvo un hijo unigénito. No es solamente que un amor inexplicable de Dios hacia su creación. Entonces necesitamos entender el contenido de las Escrituras y en este caso el contenido del Evangelio en sus 4 fases, en sus 4 personajes que escribieron, y nos abunda, nos llena de entendimiento, nos llena de comprensión. Y hermanos, cuando comenzamos a comprender, nuevas cosas surgen en nuestro corazón, nuevos niveles de fidelidad comenzamos a sentir, nueva motivación tenemos para ser siervos de Dios, nueva motivación tenemos para sentir con gozo y con alegría, a veces los momentos más difíciles de nuestra vida. Conforme al conocimiento de la sabiduría de Dios. Aleluya. 4 evangelios. Sin embargo, ¿dónde dejamos al apóstol Pablo? El apóstol Pablo escribe una carta dirigida a los romanos. Por la forma en que fue escrita, por su contenido, a veces los más perezosos en el estudio bíblico dicen que es un libro difícil de entender. Sin embargo, los que han aprendido a amar la palabra dicen que el Evangelio, según San Pablo, es la carta a los romanos. Y tiene fundamento, porque alguien que se considera apóstol de Jesucristo, aunque el más pequeño de los apóstoles, el último de todos, como un abortivo se dice a sí mismo, puede escribir acerca del amor de Dios en una dimensión diferente. Y es una dimensión diferente porque Pablo ya no fue discípulo de primera mano de Jesús. Ya no fue uno de los 12 que caminaron junto a Jesús. Es uno que perseguía a los seguidores del camino. Es uno que perseguía a la iglesia primitiva. Es uno que por celo religioso quería eliminar a todos los que creían en Jesucristo. Un fiel religioso, excelente como
como judío, excelente como religioso, muy preparado para los de su época. Tal vez entre todos los autores de los 66 libros que contienen en la Biblia, sea el apóstol Pablo. Es posible que si Saulo de Tarso no hubiera caído a los pies de Jesucristo ahí en el camino a Damasco, hoy día la historia le recordaría por ser uno de los más excelentes escritores que haya tenido el pueblo judío a lo largo de su historia. Así como reconocemos los escritos de Flavio Josefo, un judío que escribe muchas cosas acerca de la historia primitiva del tiempo de Jesús, y que por sus escritos sabemos que Jesús es un personaje histórico real. Así hubiera sido Saulo de Tarso. Tal vez él hubiera escrito sus memorias, y sus memorias hoy día serían libros que estudiaríamos para conocer la historia de los judíos. Sin embargo, al caer a los pies de Jesús ahí en el camino a Damasco, su vida fue transformada, porque era instrumento de Dios escogido para ser apóstol, ya no al pueblo escogido de Dios, sino a los que no tenían nada que ver con el pueblo escogido de Dios. Esto es a nosotros, a los gentiles, a los que no tenemos nada de descendencia judía. Finalmente él murió decapitado, y era como para que nadie se acordara más de él, como ha sucedido con muchos de los mártires que murieron en las arenas romanas. Se sabe de su historia, pero a veces ya no se sabe ni de sus nombres. Pero el juicio de la historia es el siguiente. ¿Algunos de ustedes han puesto por nombre a sus hijos Nerón? ¿Algún familiar de ustedes se llama Nerón? No. En los tiempos de Pablo, Nerón era el hombre más importante, era el emperador de Roma. ¿Cuántos de aquí se llaman Pablo o Paulo? ¿O cuántos de ustedes conocen a un Pablo, a un Paulo? Gloria al Señor. A eso se le llama el juicio de la historia, porque a nuestros hijos le ponemos por nombre Pablo, a nuestros perros le ponemos por nombre Nerón. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos. ¿Y por qué es importante la carta a los romanos? Porque los primeros 8 capítulos de la carta a los romanos describen la condición humana. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice Juan. Pero Pablo nos dice que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya no es que todo el mundo, sino que todos los que hemos pecado. En la carta a los Romanos, capítulo 3, 23, va a decir: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Juan 3:16 considera el corazón del Evangelio y expresa su amor supremo por el mundo, dando a su Hijo como supremo Salvador. Pero la carta a los Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, Pablo describe la condición indigna y asquerosa de nuestra naturaleza caída, resumida en Romanos 3:23. Todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte.
pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo sé que a veces es difícil entender, aunque a medio de entendimiento, portugués y español. Y por eso yo quisiera que no sea Charles el que les explique, sino que cada uno de nosotros abramos en este momento nuestro Nuevo Testamento en la carta a los Romanos y busquemos el capítulo 7. Y tú lo puedes leer en el idioma que más entiendas. Yo lo voy a ir leyendo con ustedes y lo voy a leer divagado como para que vayamos entendiendo. Para que vayamos comprendiendo el alcance del amor de Dios para gente que no merecía la salvación. Su amor de Dios para el mundo se explica en lo extremo de que no siendo merecedores de la gracia de Dios, sin embargo Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo murió en nuestro lugar. Ya tienen Romanos capítulo 7. Dice a partir del versículo 1. Hermanos, hablo con los que conocen la ley. ¿Ignoran que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive. Pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. Versículo 3. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley. Y si se une con otro esposo, no es adúltera. Versículo 4. De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, habiendo muerto a los que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Versículo 7. ¿Qué pues diremos? Que la ley es pecado. De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no me dijese no codiciarás. Pero el pecado, versículo 8, pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo vivía en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida, me resultó en muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno llegó a ser muerte para mí, de ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse pecado mediante lo bueno, produjo muerte en mí, a fin de que, mediante el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual,
pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Porque lo que hago no entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con la ley, con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que hace el pecado, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Haciendo un paréntesis, en el mundo se dice, el infierno está en ladrillazos de buenas intenciones. Cuando tú te entrevistas con cualquier persona, mientras está haciendo cosas malas, tiene un excelente trato contigo. Aparentemente somos buenos y tenemos buenos deseos, cuidamos a nuestra familia, pero en la primera oportunidad que tenemos la regamos, la malogramos, porque nos fallamos a nosotros mismos y le fallamos a Dios. En eso consiste nuestra condición pecaminosa. En eso consiste que hemos nacido bajo una naturaleza de pecado. Porque lo que quiero hacer bien, no lo hago. Pero hago lo que no quiero hacer. Una contradicción. Esa tendencia que tenemos a regarla, a malograrla, por nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, dice el versículo 21, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Quién no conoce los 10 mandamientos desde que tiene uso de razón? Pero sin embargo, ¿cuántos hemos cumplido con algo de la ley de Dios? Una cosa es conocerla, entenderla, pero otra cosa es practicarla. Y Pablo dice, hallo esta ley que aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es hasta aquí donde Pablo, a lo largo de 7 capítulos, ha venido analizando la maldad de cada uno de nosotros, explicándola en sus diferentes maneras. Porque ni los legalistas que conocían la ley y que estaban juzgando a los que no practicaban la ley, entre ellos los fariseos, por ejemplo, conocedores de la ley, están incluidos en los primeros versículos del capítulo 1 y capítulo 2 de la carta a los romanos. Y ninguno de ellos es considerado justo y digno de recibir el perdón, el amor de Dios. Pero por ellos y por nosotros murió Jesucristo. Por eso dice el versículo 24 del capítulo 7 que estamos leyendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25 es un versículo liberador, porque ahí está la clave de Juan 3:16. Porque ahí dice: doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La esencia condensada en pocas palabras de Juan 3:16 ahora tiene un entendimiento amplio de todo lo que significa llegar a ser merecedores de la gracia de Dios, siendo lo que somos, siendo pecadores que no merecíamos nada sino el menosprecio y la condenación por parte de Dios. Entonces es ahí donde toma fundamento comprender la palabra de Dios
ya no en nuestro conocimiento, sino en el conocimiento de la sabiduría de Dios. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Hasta ese punto llega Pablo en este capítulo 7, teniendo como conclusión de que su cuerpo es miserable y que él mismo en su personalidad se considera miserable porque está encerrado en un cuerpo destinado a la muerte. Pero gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si hasta el capítulo 7 nosotros hemos quedado embarrados de nuestro entendimiento, y si nos quedamos ahí, bueno, pues me pongo mi antigua vestimenta de mendigo y comienzo a rodar por las calles y nadie me abriría las puertas de su casa. Pero gracias a Dios, el entendimiento de Pablo no quedó ahí. Pablo entonces escribe el capítulo 8. Y el capítulo 8, si Juan 3:16 es el corazón del Evangelio, el capítulo 8 de la carta a los Romanos es el corazón del Nuevo Testamento. El capítulo 8 comienza con una joya preciosa que es el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es ahí donde puedo entender la esencia de la verdadera libertad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando leo estos primeros 7 capítulos de la carta a los Romanos, he comenzado a entender la verdad en la dimensión de mi maldad. De aquí en adelante, en este capítulo 8, voy a encontrar la dimensión del amor de Dios para rescatarme de esa maldad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne. Dios hizo posible enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aparentemente un juego de palabras que hacen difícil la carta a los Romanos. Pero si lo tomamos palabrita por palabrita, expresión por expresión, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne. En Filipenses 2 va a decir que siendo semejante a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose de su condición de Dios, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros y se hizo siervo. Y como siervo, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, cuando fue crucificado, era carne, y carne que sangraba, y carne que sentía dolor. Se convirtió en la moneda que nosotros teníamos que pagar la deuda que teníamos a causa de nuestros pecados. Si tú contraes una deuda en dólares, tu deuda tiene que ser pagada en dólares. Si consideras que tu deuda está en yenes, tú tienes que pagarlo en yenes, la moneda que uses diariamente. Pero nuestra vida es carne, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ninguno de nosotros podría haber pagado el precio de sus pecados por su propia sangre, por su propia carne, porque habríamos perdido. ¿Y qué nos sirve pagar una deuda si después de eso no quedamos para disfrutar de ser libres de esa deuda? Pero Dios envió a su Hijo en forma de carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Dice en Hebreos
No podría ser nuestro Salvador alguien que no entendió nuestra naturaleza débil y pecadora. La gran diferencia está en que Jesús, en todas las tentaciones que haya tenido como hombre, no cayó en el pecado. Y entonces era moneda limpia. En esta misma carta a los romanos va a decir, ciertamente alguien morirá por algún justo. Pero el extremo es que nosotros, siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo murió en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando tomamos como moneda de nuestra salvación, como pago de nuestra deuda, la carne de Jesucristo clavada en la cruz del Calvario, adquirimos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Porque el que no entiende esta cosa sigue siendo carne condenada a condenación, valga la redundancia. Pero dice, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es ahí cuando nosotros podemos entender, conforme a la sabiduría de Dios, por qué necesitamos ser salvos. ¿Por qué sentimos en nuestro corazón esa necesidad de reconocer a Jesús como nuestro Salvador? Porque entendemos que necesitamos ser salvados de la muerte, salvados de la condenación. Ahí es donde entendemos el término Salvador. Porque alguien que no entiende el peligro en que está, no le toca, no le llega. ¿Por qué? Su conocimiento es conocimiento humano, animal y diabólico. Pero cuando llegamos a la dimensión de entender a qué punto estamos condenados, alejados de Dios, es ahí donde cuando el predicador nos dice, Jesucristo quiere ser tu Salvador porque ya murió en la cruz del Calvario por ti, es donde tú dices, yo quiero tener esa salvación. Porque primero necesitas entender que estás enfermo para poder luego aceptar la medicina. Versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne, capítulo 8 estamos leyendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien ya no tiene su Biblia en la mano? Gloria al Señor, algunos ya lo conocen de memoria, pero lo digo para los que están aprendiendo, ¿no? Gloria al Señor. Capítulo 8, versículo 5 dice así: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte. De nuevo ya está tomando lo que dijo en el capítulo 7. Pobre de mí que estoy metido en este cuerpo de muerte. La intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Versículo 7, pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, pero no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Entonces, cuando ya estás leyendo, te vas a encontrar con eso. Qué bonita esta carta, qué alentadora. Pero tiene una condición. Tú no te puedes sentir un espiritual si es que no estás andando espiritualmente. Si es que aún no tienes el Espíritu de Dios.
Y la única manera de tener el Espíritu de Dios es cuando recibes en tu corazón a Jesucristo. Porque al tener a Jesucristo en tu corazón, en ese momento, el sello de la promesa, la presencia del Espíritu Santo, viene a morar en ti y tu cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Y eso no está escrito aquí, sino está escrito en otro contexto de la misma palabra, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Entonces la Escritura está ligada, está coordinada una con otra. Por eso no te puedes conformar con un versículo que te impacta, sino que tienes que entender la palabra del versículo que te impacta en el contexto de toda la esencia de la palabra de Dios. Si esta mañana, o si esta tarde, o esta noche no has entendido cuál era el propósito de esta predicación, por lo menos entiende que la Biblia que tienes en tu casa no es para guardarla en el armario. Que la Biblia que tienes abierta en tu sala no es un artículo de decoración. La Biblia que tienes al alcance de tu mano es para leerla, para amarla, para entenderla, para comprenderla y buscar el conocimiento conforme a la sabiduría de Dios. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. He escuchado a muchos predicadores decir: Jesucristo se levantó de entre los muertos. Cuando veo las películas de las matanzas, y no sé cuánto, y de pronto de un descuido ves que alguien se está levantando de entre los muertos, ¿qué dicen ustedes? ¿Que ha resucitado? ¿O que no estaba muerto, sino que andaba de parranda? No estaba muerto, se hizo el muerto para que ya cuando pasara el peligro se levanta y se va a su casa. Entonces, cuando yo escucho que dice Jesús se levantó de entre los muertos, yo pienso en esa figura. Y algunos usan esa figura como para ridiculizarnos. Hasta el punto de que dicen Jesús aguantó en la cruz, porque morir en la cruz tomaba por lo menos 7 días de agonía. Pero qué raro que a las 3 horas ya estuviera muerto. Eso es lo que dice. No, cuando bajaron a Jesús de la cruz, Jesús ya estaba bien muerto. Y un cuerpo muerto, perdonen, está muerto. Y es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es algo que tiene que quedar bien claro. Porque si yo voy a pagar una deuda en dólares, y una vez que pongo el sobre, bueno, aquí está el pago de la deuda, y luego al momento que me retiro agarro el sobre y me la llevo, la deuda no está pagada. La paga del pecado es la muerte. Y Jesús tenía que morir para hacer efectivo el pago de mi muerte. Y Jesús murió completamente muerto. Y es el poder del Espíritu Santo, como lo dice Pablo, el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y es ese Espíritu de Cristo que le levantó de entre los muertos, el que mora ahora en nosotros. Y si nuestra carne, que es carne pecaminosa condenada a la muerte, Dios nos vivifica mediante su Espíritu que ahora mora en nosotros, que somos templos del Espíritu Santo. Esa es la dimensión de nuestro entendimiento cuando yo me declaro pentecostal.
Cuando me declaro lleno del Espíritu Santo, tengo que entender lo que significa la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Primero, haber recibido a Jesucristo. Y por la gracia de Dios, la promesa del Espíritu Santo viene a mí. Y la presencia del Espíritu de Cristo viene a mí. Ya no es el Cristo histórico, que es imposible que se levante de entre los muertos y viva 2000 años para después venir a meterse en mi cuerpo. Suena absurdo, pero es el Espíritu de Jesucristo, lo que Jesucristo llama el Consolador, el Espíritu de la promesa, es el que ahora mora en nosotros. Esa es la dimensión del entendimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando llegamos a comprender eso, es que comenzamos a preguntarnos entonces, si el Espíritu de Cristo está en mí, avívame, Señor. Quiero descubrir mis dones, quiero servirte, Señor, quiero ser activo. No quiero mantener al Espíritu de Dios arrinconado, sino que el Espíritu guíe mi vida. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está entre ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Entender la dimensión de que somos templo del Espíritu Santo, comprender de que somos el templo de Dios, porque literalmente Dios habita en medio de nosotros en nuestras propias vidas mediante su Espíritu Santo. Y es el que a este cuerpo mortal le da vida. Y es el que te conduce a ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otro concepto que se nos va viendo. Todos somos hijos de Dios. Ajá. Todos somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, los que ahora vivimos conforme a la presencia de Dios en nuestras vidas mediante el Espíritu Santo. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba Padre. Hasta cantamos, Abba Padre. Pero ¿en qué dimensión entendemos que realmente podemos decir, papito lindo, porque nos sentimos realmente hijos de Dios? ¿Entienden ahora lo que significa comprender la palabra de Dios conforme a la sabiduría de Dios? El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pare de sufrir. El Evangelio de la propaganda. Aquí no hay nada de eso. Aquí dice que estamos llamados a sufrir como siervos semejantes a nuestro Maestro. Y no es que nosotros busquemos el sufrimiento, a nadie nos gusta sufrir. Pero cuando nos toque sufrir, la esperanza que nos anima es que si Cristo sufrió por nosotros,
Él mismo nos dará la victoria en nuestros sufrimientos, porque Él nos da esperanza, porque Él nos fortalece, porque en nuestros tiempos de angustia es cuando podemos sentir sobre qué roca estamos parados, sobre qué camino estamos andando. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Y ahí es cuando comienza a surgir esa luz de esperanza, de que no todo en nuestra vida es sufrimiento. Hay un futuro precioso que nos espera. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza de que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Pablo dice que la naturaleza ha sido sujetada por aquel que la sujetó, no lo podríamos entender. Pero necesitamos ir al capítulo 1 del libro de Génesis. Y cuando leemos versículos 27 al 31, es cuando comenzamos a entender qué significa de que la creación fue sujetada. Vuelvo a leer versículo 20 del capítulo 8. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. El plan de Dios no era sujetar la creación a irresponsables. La sujetó en esperanza de que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Génesis 1, 27 al 31 dice así la palabra: creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además: he aquí que les he dado toda planta que da semilla para que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, estos les servirán de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, y a todo animal que se desplaza sobre la tierra, en que hay vida, toda planta les será alimento. Y fue así. Dios vio que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana del sexto día. Al crear al hombre a su imagen y semejanza, dio todo lo que había creado previamente para que esté bajo el dominio de la humanidad. Pero qué lástima, cuando Adán y Eva caen, capítulo 3 de Génesis, toda la naturaleza cayó bajo el dominio de aquellos a quienes Dios los entregó como patrimonio para que lo usen, lo cultiven, lo cuiden. Y cada vez que nosotros miramos películas acerca de la conservación del medio ambiente, vemos destrucción, vemos polución, vemos cosas podridas, cosas que no se pueden degradar, y entonces miramos que la naturaleza que Dios nos dio para nuestro beneficio, nosotros la estamos destruyendo. Y entonces ahí surge un gran pedido
una gran queja, un gran dolor. Versículo 22 del capítulo 8 de Romanos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún sufre dolores de parto hasta ahora. Todo lo que nos rodea gime de dolor, sufre. Lo que nos rodea, plantas, animales, tienen vida, pero vida que está sujeta a corrupción a causa de la caída de aquellos que deberíamos haber conservado lo que nos rodea. Y luego, cuando nosotros entendemos la magnitud de nuestras malas acciones y venimos ante Dios para ser salvados y restaurados, surge el segundo gemido, y es el gemido de los creyentes. En el versículo 23 dice: y no solo la creación, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque fuimos salvos con esperanza. Pero una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Gime la naturaleza. Gemimos nosotros como creyentes porque sufrimos, porque vivimos en un mundo que muchas veces lastima nuestro entendimiento. Pero surge un tercer gemido, que es la tercera manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Y asimismo, versículo 26, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios que mora en nosotros se pone en nuestro lugar. Y en medio de nuestro dolor nosotros ya no sabemos cómo orar, cómo pedir. Y solamente tenemos que cerrar nuestros labios y gemir. Y en ese quejido es el Espíritu de Dios que comienza a orar y a interceder por nosotros. Y no ora conforme a nuestro entendimiento, sino que ora conforme al lenguaje de Dios, el lenguaje que Dios le va a entender al Espíritu. Y entonces nuestro clamor, nuestra oración llega a la presencia de Dios. Es ahí donde nuestro sacerdocio alcanza lo más glorioso: acceder al mero corazón de Dios en una oración que toca su corazón para convencerle de nuestra necesidad. Tres dimensiones del amor de Dios. En Juan 3:16 lo repetimos y lo volvemos a repetir, y los que ya lo saben de memoria van a cerrar los ojos otra vez. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, el Padre, dando a su Hijo Jesucristo en favor de nosotros. En Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Algunos de ustedes conocen la historia de Jesús orando en el huerto de Getsemaní? En medio de su angustia, Jesús va a decir: quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, en obediencia, es el que va a cumplir el amor del Padre con su propia muerte.
Entonces, Romanos 5:8 yo consideraría como el amor de Jesucristo en cumplimiento de la voluntad del Padre en favor de cada uno de nosotros. Y en Romanos 8, 26 y 27 que acabamos de leer, encontramos el amor de Dios manifestado en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma nuestro lugar para hacer suya nuestra oración y hablarle a Dios el Padre conforme al lenguaje que va a tocar su corazón. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. No pides por cualquier cosa, pides seguro de que Dios va a conceder esa petición, porque lo está pidiendo conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Y es el momento crucial del Evangelio, cuando habiendo comprendido nuestra naturaleza de pecado y entendido la dimensión del amor de Dios para con nosotros, en que surge esta joya preciosa que ha sido sustento de nuestros momentos difíciles. Romanos 8, 28. ¿Quién lo puede decir de memoria? Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo seu decreto. Gloria al Señor. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y este es el punto en que yo necesito entender la dimensión del amor de Dios para comprender a qué punto yo necesito amar a Dios. Hace algunos meses atrás, mi hermano David predicó acerca de que nosotros debemos amar a Dios. En esta noche nosotros hemos visto en detalle por qué nosotros necesitamos entender lo que Dios ha hecho con su amor por nosotros, para que nosotros podamos declarar nuestro amor a Dios. Y es en ese punto de encuentro, el amor de Dios con nuestro amor, en donde se culmina el propósito de Dios para nuestras vidas. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Cuando tú te acercas a Dios y recibes lo que Dios hizo por ti, entendiendo a plenitud su amor para contigo, tu vida comienza un nuevo rumbo. Dios nos ha predestinado, Dios nos ha conocido desde antes del vientre de nuestra madre y tenía un plan para nosotros. Pero nosotros que estábamos alejados de Dios, vivíamos como se nos venía en gana. Pero ahora que hemos entendido el amor de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. Y entonces en ese punto de encuentro es cuando Dios puede comenzar a guiar nuestra vida y agarra el folder que contenía todo el plan de nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y es cuando Dios va a comenzar a guiar nuestra vida conforme a su propósito. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Entiendes ahora lo importante que es sentirte llamado por Dios? Porque Dios tiene un plan para tu vida. Caminabas a tu manera y no te ha ido bien. Ahora te pones junto con Dios y Dios comienza a guiar tu vida. Y lo único que necesita es entender la magnitud de su amor para amarle a Él. Y ese es el punto de encuentro entre el amor de Dios
y el amor que nosotros debemos tener para con Dios. Cuando reconocemos el amor de Dios en toda su plenitud y lo entendemos, el resultado es amar a Dios en su plenitud, amar a Dios Padre, amar a Jesucristo su Hijo que dio su vida por nosotros, y amar al Espíritu Santo que es nuestro compañero fiel en los tiempos de angustia y tribulación. La consecuencia de esta comunión plena se hace realidad en las dimensiones asombrosas que nos vamos a admirar. Todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque están conforme al plan de Dios. A veces decimos a la vida, ya nos pasó, todo está para bien, chicos, tranquilo, no te preocupes, todo es para bien. Pero hay una condición previa: si amas a Dios. Segundo, Dios encamina nuestras vidas conforme a sus propósitos. Primero, porque Dios ya nos conoce desde el vientre de nuestra madre, y más aún desde antes de la fundación del mundo. Salmo 1:6 dice: Jehová conoce el camino de los justos. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. En segunda instancia, Dios tiene preparado un destino, un plan, un propósito para cada uno de nosotros como hijos y herederos de su gracia. Predestinación que no llegamos a conocer mientras no nos rindamos ante Él arrepentidos y necesitados de su perdón y misericordia. El plan de Dios para nuestra vida estará guardado en el gavetero de su eternidad, y muchos nunca llegarán a saber ni de qué color el polvo. Pero cuando te pones en las manos de Dios, necesitado, arrepentido, Dios no te hace fuera, Dios te recibe. Ya hace más de 2000 años que Jesús murió en tu lugar, con el propósito de que tengas vida y que tengas vida en abundancia. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Conocidos, luego predestinados, después llamados, vinimos sucios y nos justificó, y habiéndonos justificado, nos glorifica. Jesús en el capítulo 17 de Juan dice: Padre, yo quiero que la misma gloria que yo tuve antes de la fundación del mundo, ellos también la gocen. Y esa gloria nos espera. Así que, si ya tienes a Jesucristo en tu corazón, aunque las cosas te vayan aparentemente mal, Dios tiene un propósito grande para ti y un final feliz: la gloria, la plenitud en la presencia de Dios. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice en el versículo 8. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 10 dice: pero si Cristo está en ustedes, aunque este cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne han de morir.
Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Luego, Él nos llama con un llamamiento santo, para ungirnos y entregarnos la misión de ese supremo llamamiento, preparado para cada uno de nosotros. Nos ha tomado largo tiempo poder llegar hasta este punto, pero imagínense cuánto tiempo más nos demoraría si comenzamos a mirar a cada uno de los personajes a lo largo de las páginas de la historia de la Biblia. Cada uno de ellos ha tenido un llamamiento diferente, con un propósito diferente, para un plan establecido por Dios. Todos hasta llegar a Saulo de Tarso, quien escribe esta carta luego de asumir la gran misión de su supremo llamamiento, convertido ahora en Pablo, el apóstol de los gentiles. Dios aún no ha concluido la historia, porque Él está en esta noche, te está llamando para que cumplas el propósito por el cual te ha escogido. Dios no ha concluido la historia de tu vida. Necesitas entender para qué Dios te ha llamado. La vida que tienes no es una vida en vano. Dios tiene un propósito para tu vida. Al venir a sus pies, nosotros llegamos indignos para mostrarnos ante su presencia. Llegamos como hijos pródigos, oliendo a cerdos y ansiando de las algarrobas que los cerdos comían. Pero necesitamos comprender la pureza de nuestro destino y regresar al Padre y venir a sus pies, reconociendo nuestra condición de necesitados de Él. Y Él no nos hace fuera. Jesús dice: todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y Jesús nos reclama como un regalo de Dios para con Él. Dios nos dio a Jesús como un regalo para nosotros. Jesús nos reclama como un regalo del Padre para Él. ¿Qué clase de regalo eres tú para Él? Nos toca descubrir cuál es el propósito de tu vida. Finalmente, Él nos glorificó como herederos de la gracia y coherederos con Jesucristo. Ahí en el capítulo 8 que estamos leyendo, versículo 31, dice: ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y que también intercede en favor de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada? Como está escrito: por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo abunda en explicaciones para comprender la dimensión del amor de Dios manifestado en Jesucristo.
Nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Porque en Jesucristo somos más que vencedores. ¿Y qué significa más que vencedores? Piensen ustedes en un par de boxeadores que están en un ring de box y están definiendo el campeonato mundial. En mi tiempo, Cassius Clay contra Joe Frazier. Comienza la pelea, primero, segundo, tercero y no sé cuántos rounds más, y finalmente el puñetazo final, y cae uno y es declarado campeón mundial de los pesos pesados del otro. Inmediatamente el referee viene y agarra el cinturón del campeón y le pone al campeón, le pone a Cassius Clay. Y luego el administrador de todo el negocio viene con un cheque por $1 millón y dice: esto es el premio por haber ganado el campeonato mundial. En el ring, Cassius Clay fue el campeón, el vencedor. Pero Cassius Clay llega a su casa, se pone frente a su esposa, se quita el cinturón de campeón y le dice: esto lo gané para mí. ¿Yo qué voy a hacer con un cinturón? Pues y le saca el cheque de $1 millón. Esto lo gané para ti. Cassius Clay es el vencedor. La esposa de Cassius Clay es más que vencedora, porque ella no peleó, pero ella se llevó los premios. En la cruz del Calvario, Jesús murió en tu lugar, en mi lugar, y se levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Él es vencedor, pero con esa muerte logró tu victoria, con esa muerte logró tu liberación, con esa muerte le llenó tu condenación, tu condición de hijo de Dios. Jesucristo es vencedor, tú eres más que vencedor. Y en Cristo dice que nosotros somos más que vencedores. Más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el significado pleno del amor de Dios manifestado en el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría conforme al propósito de Dios. Cada uno de nosotros recibamos esta enseñanza. Cada uno de nosotros tomemos una decisión en nuestras vidas. Muchas veces venimos aquí adelante y hasta llorando porque sentimos que hemos sido tocados. Pero cuando salimos de aquí nos olvidamos de lo que hemos decidido y seguimos con la vida que nos toca vivir. Queremos en esta noche que sea diferente, que la esencia de la palabra de Dios haya llegado a nuestros corazones y a nuestra mente, a nuestro entendimiento, y comprendiendo la dimensión del amor de Dios, seamos creyentes diferentes. Seamos creyentes con conocimiento de causa. Seamos creyentes firmes. Que no estemos balanceándonos de un lado para otro, como dijo alguien, como Raimundo, con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. No, Dios quiere creyentes decididos.